Hola, buenos días. Por favor, antes de iniciar el seminario de hoy, agradecería me confirmarais en el apartado de chat o preguntas que estáis oyéndome correctamente mientras esperamos al resto de asistentes. Con un par de confirmaciones me vale. Perfecto. Genial. Muchas gracias. Oído, recibido. Gracias a los que estáis contestando. Entiendo también que se ve perfectamente la pantalla, la primera diapositiva. Todo ok, perfecto. Pues nada, empezamos entonces. Buenos días. Como he dicho, soy Pablo Ruiz. Algunos de vosotros ya me conocéis. Eh, para quienes no, sobre todo porque tenemos muchos seguidores, seguidores a este seminario web que se unen por primera vez o por lo menos sus nombres no me suenan y bueno, esta breve presentación mía para que sepáis quién soy, que soy Pablo Ruiz, como profesión de ingeniero en geomática y topografía y bueno, previo a estar en Olterra estos 6 últimos años que llevo ya en la empresa, llevo a las espaldas otros 10 años vinculado a la obra civil como jefe de oficina técnica, jefe de topografía ya digo, en obra civil, carreteras, urbanizaciones, aeropuertos, etcétera. Ya en Olterra me he especializado como técnico en soluciones mobile mapping, ya las mencionaremos en este seminario, muy brevemente también, y en el último año como consultor comercial, asesorando a clientes y potenciales clientes también, obviamente, para bien la inversión o la puesta en marcha de proyectos con tecnología Trimble y también de las soluciones aéreas de microdrones y de la AirTech. Bueno, he hecho un poquito también de tiempo para que veo que sigue llegando gente a este seminario. Ya vamos sumando cerca de los 100, cosa que os agradezco enormemente. Y nada, eso, dar el agradecimiento a todos, a los que nos seguís desde España, los habituales, que es un gusto seguir contando con clientes que nos siguen desde hace años, aquellos que nos siguen desde otros países de habla hispana y aquellos españoles también que están en países de habla no hispana y también a las plataformas tecnológicas a las que estamos asociados y que ya os mencionaré en una de estas diapositivas que os mostraré a continuación. Muy brevemente, lo dicho, para quienes no nos conocéis, Solterra Ibérica es el distribuidor y representante de la multinacional Trimble INC Inc., Trimble Inc., en España y más concretamente la división geoespacial de Trimble. No os voy a entrar en detalles de cómo está estructurada la multinacional, pero representamos a esa división, a la división geoespacial. Esto nos obliga como tal a no solo dar todo el servicio de venta y asesoramiento consultivo de equipamientos y software, sino también a todo lo que son los servicios asociados de alquiler, reparaciones, formaciones, etcétera. Muy bien. Como os mencionaba, estamos asociados a 3 plataformas tecnológicas de momento, al Railways Innovation Hub, a la plataforma tecnológica de la carretera y a la plataforma tecnológica de la construcción, que sabemos que hoy también nos están siguiendo a nivel desde sus gestores y técnicos que conforman estas plataformas, como también todos los socios y, por tanto, colegas nuestros, a los cuales también agradecemos la asistencia el día de hoy. Trimble Geoespacial, por tanto, a la que representamos aquí en España, esa es la división de Trimble en la que se engloban todos los sensores, tanto de campo y de oficina, los software de campo, oficina y todos los sensores asociados para la medición precisa del dato. Vamos a dejarlo de momento en ese concepto muy escueto y muy genérico, porque entraremos en materia ahora mismo. Pues nada, no podía faltar, y me vas a permitir una pequeña reflexión personal,
que quiero compartir con todos vosotros, que, que bueno, la situación en la que estamos ahora estando en casa, con el quédate en casa, con el COVID-19, en este mundo que parece que ha vuelto a ser como una especie de Pangea, ¿no? Hemos vuelto a estar todos bajo bajo un mismo paraguas y con una misma realidad, ¿no? Se ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad con esta situación y, por tanto, a priori pareciera ser que la realidad es volátil, incierta, compleja y ambigua. Ahora bien, esto obviamente también dependerá de la visión que nosotros tengamos, ¿no? Que era un poco lo que quería representar también con esta imagen que parece más bien dantesca y que preferiría cambiarla por esta. Yo os invito obviamente, a dar el paso a ver toda esta situación como un área de oportunidad para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Hoy muchos de los que estaban inscritos, por ejemplo, me han manifestado que no podían asistir porque, bueno, han vuelto, están vinculados a la construcción, han vuelto a su rutina, a la obra, al barro, como, como llamaba yo cuando estaba en obra, y no nos podrán seguir y verán este webinar pues grabado a posteriori. A todos ellos y a todos los que todavía estamos en casa y confío y obviamente volveremos algún día. El camino no será fácil, pero lo lograremos y os invito a ver esta situación como un área de oportunidad. Dicho esto, y en esta misma línea, en Olterra, desde el que empezó esta situación, ya veníamos preparándonos a lanzar una serie de webinars y creamos lo que es la Academia Olterra. Desde el 30 de marzo ya hemos dado más de 10 seminarios y todos los que están por venir. De hecho, hoy está solo este seminario, pero los 3 días que vienen hay 3 seminarios, uno más interesante que el otro, que vienen un poco a desarrollar o a entrar en detalle de lo que hoy veremos de forma quizás más genérica. ¿Okay? Seguimos atendiendo a nuestros clientes. El servicio técnico vuelve a estar operativo hoy, dado que nos han permitido aquellos que no podemos teletrabajar volver a la oficina, con lo cual nuestro compañero Alfonso y pocos más equipos de servicio técnico están otra vez para lo que necesitéis a nivel de revisiones, calibraciones. El equipo comercial, administración, dirección, soporte técnico, estamos atendiendo a nuestros clientes telefónicamente, vía webinars, vía sesiones remotas y siguiendo la línea de Trimble a nivel mundial, lo remarcaré a lo largo del seminario un par de veces, tenéis a disposición licencias temporales de los software más demandados por nuestros clientes justamente para que podáis poner en marcha todas aquellas cosas que, bueno, en su momento no habéis podido poner en marcha o profundizar en algún concepto, pues solo tenéis que contactar con nosotros y solicitarnos de forma gratuita estas licencias temporales mientras que dure este periodo de quédate en casa. Pues nada, no os quito más tiempo de presentaciones y visiones generales y vamos a entrar ya en materia. La digitalización del entorno como recurso del BIM es el objeto de este seminario y el motivo por el cual pues, os invitamos a participar no me gusta usar la palabra robaros, pero sí a compartir un poco de vuestro tiempo, de vuestro preciado tiempo. Hablábamos en una de las diapositivas iniciales de tormenta, ¿no? Mostraba esa imagen de esa tormenta y ese rayo cayendo ahí al final de la ruta del camino. Vamos a hablar de una tormenta más friendly, más agradable, que es la tormenta de la transformación digital. Una tormenta que ha venido justamente a cambiarlo todo y que no podía faltar como reflexión general a la introducción a este seminario. Por transformación digital hay una serie de conceptos que sí es importante que analicemos. Por mencionar quizás los más conocidos, entre otros cuantos, que no entraba ni tampoco quería saturar con muchos conceptos, ¿no? Pero cuando hablamos de Big Data, del Machine Learning, del Internet de las Cosas y el Blockchain, son herramientas o conceptos vinculados a la transformación digital que de alguna forma, siendo tan genéricos y tan abarcativos, logran implicar o tener una acción directa, básicamente, sobre el BIM,
sobre los gemelos digitales, por ejemplo, las Smart Cities y los vehículos autónomos. En este mare magnum, en esta foto global de lo que podrían ser los conceptos más familiarizados con la transformación digital, es, disculpad, sobre lo que vamos a utilizar, perdón, como base, como arranque de este seminario sobre la digitalización del entorno como recurso para el BIM. De las muchas aplicaciones que las soluciones geoespaciales tienen, por también mencionar las más demandadas o las más comunes, es verdad que hay que atender a la transformación digital y entender que es importante tener un control sobre los datos que gestionamos, valga la redundancia, y cómo vamos a tratar de forma eficiente la información que generan esos datos. Ahora bien, hemos dicho que el objetivo de este seminario es analizar las soluciones geoespaciales, es decir, tanto los equipos como los software disponibles para la digitalización del entorno y la gestión eficiente de esa información 3D. Nos vamos a centrar, como ya hemos dicho, en características y beneficios que aportan estas tecnologías, tanto para la digitalización como para modelar aquello que nos rodea. Aquello que nos rodea es a lo que le estamos llamando entorno. Vamos a ver entonces, en esta diapositiva también muy genérica, y esta me vais a permitir una vez más, es una licencia made in Pablo, de lo que yo entiendo o como yo visualizo lo que es el BIM. Podríamos también meter aquí al gemelo digital, salvando las diferencias entre uno y otro, ¿no? Pero centrándonos en BIM, así es como yo lo veo yo. Por definición, sabemos que es un entorno colaborativo, es una metodología de trabajo el BIM y, por tanto, pues yo lo visualizo de esta manera como un conjunto de engranajes o un tren de engranajes con estas piezas dentadas en las cuales las soluciones geoespaciales son una de esas ruedas dentadas. Esta reflexión general la hago para aterrizar sobre todo un concepto que todavía detectamos tras años. Bueno, el BIM empezó allí por el año 2012, ya empezaron los primeros escritos, los primeros manifiestos sobre lo que era el BIM, las primeras, empezó a estructurarse todas las metodologías. Y a día de hoy, bueno, pues en el mejor de los casos tendremos profesionales en el mundo con 8 años, 9 años de experiencia en BIM, con lo cual no busquemos expertos con más de 10 años en BIM porque si dicen que es así, estimo que estaría alguien mintiendo, dado que esto arranca allí por el año 2012, de forma seria y sobre todo a instaurarse en Europa y más aún en España. Entonces, ¿qué es BIM? Es un entorno colaborativo, ya lo hemos dicho, es una metodología de trabajo y las soluciones geoespaciales es una parte de ese todo. Ok. Esta reflexión también la hago para que podamos trabajar con tres pasos que están al alcance de todos y todas, que es el identificar cómo hacemos las cosas a día de hoy, qué es lo que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos a disposición, analizar si es necesario o no enriquecerlos. Aquello que yo tengo, tanto el dato con el que trabajo, con el que modelo o el que analizo, me es suficiente, estaría bien que lo enriquezca. Y si fuese así, pues obviamente pues pasar a la acción, ¿no? Que es activar. Aquí, por ejemplo, vemos en este vídeo lo que es el final, quizás, de una parte de ese todo del BIM, que es cuando aquellas nubes de puntos o aquellos modelos en formato IFC, ya estandarizado a nivel mundial, pueden compartirse a través de herramientas gratuitas en la nube, como es Trimble Clarity, a partir de la cual, bueno, además está decir que tengo la visualización tanto del modelo 3D, de nubes de puntos, como herramientas simples de medición, ¿no? Y análisis de cómo van esos avances de obra. Aquí mostramos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, importante que identifiquemos, que analicemos si es necesario enriquecer o si lo que tenemos nos alcanza y nos sobra, y también analizar si es necesario, por ejemplo, modelar o llegar a determinados niveles, ¿no? de modelización o de digitalización, prefiero quedarme con ese concepto porque veremos y analizaremos en el seminario que no siempre es necesario modelar.
Ahora bien, aquí de un compendio de muchos escritos y mucha gente que sabe realmente de BIM, que no es mi caso, no es mi caso, lo confieso. Sé conceptualmente lo que es, pero no he tenido la suerte de trabajar en entornos colaborativos BIM en mi etapa anterior, pero sí tengo claro lo que es BIM y lo que no es BIM. Y sí tenemos claro en Olterra también que de las muchísimas definiciones que puede haber de lo que es un equipo de trabajo del proyecto BIM, nos vamos a quedar con esta porque he llegado a leer estructuras de hasta 20 o más componentes como miembros o gestores de un equipo BIM. Las repasamos como las más importantes o imprescindibles. El director del proyecto de la metodología BIM, el gestor de los servicios o el facility manager también que le llaman en inglés, el gestor del proyecto, el modelador BIM y el implementador o consultoría BIM, que es la parte que podría estar normalmente externalizada en el proyecto. Es decir, estos son empresas normalmente, bueno, constructoras, de arquitectura, de ingeniería, queremos trabajar en BIM y no sabemos cómo. Bueno, pues ahí aparece esta figura del implementador o el consultor BIM, que es el que va a decir cómo poner en marcha, ¿no? Pero bueno, quedándonos con esta estructura ya una vez implementada la metodología BIM del director, del gestor, del jefe de proyecto y del modelador BIM. Centrémonos en el modelador BIM. Pesa sobre esta figura del equipo de trabajo una sentencia, ¿no? Una ley no escrita que es que se modela como se construye, ¿no? Esta persona tiene, por tanto, sobre él una serie por resumir también de las muchas que están desarrolladas ahí, que son públicas, tiene entre algunas de sus funciones principales aquello que tiene aquellos datos, perdón, tridimensionales que tiene o los modelos que tienen, pues el poder exportar, generar para nuevamente el uso de planos 2D, información 2D, la creación de visualización 3D de esos elementos de construcción y enlazarlos con los modelos. A veces es necesario que esos modelos 3D tengan atributos, el modelo IFC, por ejemplo, que hemos mencionado antes, y la coordinación simultánea, obviamente, con todos los responsables del proyecto BIM, con los arquitectos, con los ingenieros, los contratistas, los proveedores, ¿no? En el mundo BIM sabemos que entran estas 7 dimensiones, ¿no? Hasta el 7D, donde entran costes, planificación, todo este mare magnum de conceptos que entran en la modalidad BIM. Y obviamente tiene que tener un concepto amplio de las tecnologías de la información y la comunicación, aquellos estándares abiertos y la biblioteca de objetos con las cuales va a poder modelar y ser eficiente en su trabajo. Yo aquí lanzo una pregunta que si bien se sabe que a priori de los muchos que hoy nos estáis escuchando, bien porque ya seáis modeladores BIM y estáis trabajando en vuestras empresas con metodología BIM, o bien porque os estáis planteando llegar allí o porque deis servicios, seáis proveedores de empresas o administraciones públicas que demanden este tipo de modelos, sí quiero lanzar esta pregunta un poco al aire, que no hace falta, si el que quiera compartir por escrito o luego por correo sus reflexiones, se lo agradeceré también, ¿no? Pero la pregunta básicamente ¿es realmente responsabilidad única del modelador BIM el conocer todas las capacidades tecnológicas en cuanto a aquello que es susceptible de modelarse y que por tanto luego será la base para cómo se va a construir? Pues ya me diréis cuál es vuestra respuesta. En nuestra forma de pensar y en la mía particular también, la respuesta es no. O sea, obviamente el director BIM debe de estar para lo que tiene que estar, igual que el jefe de proyecto y los gestores, pero es importante que todos los actores que están en el marco de esa metodología BIM entiendan de dónde proviene la información y qué es lo que se puede hacer con esa información, ¿no? El dato, nuestro recurso más potente, debe de ser preciso, fiable e inteligente. Así es como lo ve Trimble y así es como lo entendemos también en Olterra. ¿Qué es esto de que sea preciso, fiable e inteligente? Pues es muy simple. Aquel dato, desde su concepción, desde cómo se tiene en campo hasta cómo se trabaja y se analiza en oficina, debe permitir tener más productividad, analizar los famosos KPIs.
obviamente permitir una mejor toma de decisiones y por tanto una reducción de costes. Igual que veíamos antes la presentación, el vídeo de Trimble Clarity en cuanto a cómo poder compartir en la nube de forma gratuita aquella información digital, aquella digitalización del entorno. Vemos aquí, por gentileza de uno de nuestros clientes, aquí en España, un vídeo, por ejemplo, por poner un ejemplo, aplicado a la arquitectura, dado que su webinar pretende arropar a todos los empresas y sectores involucrados al BIM, entre ellos la arquitectura también, pues cómo los sistemas de realidad aumentada permiten, en este caso, con precisión centimétrica, pues poder plasmar sobre la realidad con un smartphone, que luego veremos el sistema cómo es, pues esta realidad aumentada para, en este caso, desde una simple visualización de cómo va a estar, hacer análisis de, por ejemplo, servicios afectados, interferencias, aspectos visuales, etcétera, 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 ¿no? Pues estos son ejemplos de aplicaciones de hasta dónde podemos llegar, vuelvo a repetir, con aquel dato que sea preciso, fiable e inteligente. Muy bien. También tenemos que analizar algo más respecto al dato. Si es nuestro recurso más potente, tendremos que analizar si el dato es 2D, si el dato es 3D o si también aquella información con la que yo voy a trabajar proviene de imágenes. Muchas veces la gran olvidada y muchas veces nuestra gran aliada, ya como tal, como elemento de documentación irrefutable, ¿no? Los conceptos 2D obviamente los tenemos claros, las vistas, las secciones, la generación, bueno, de información 2D la tenemos clara, pero en cuanto al 3D es verdad que nos podemos quedar en un simple punto con coordenadas, con latitud, longitud, elevación. Esos puntos a partir de ahí se pueden empezar a enriquecer y tener códigos, atributos asociados. Y ya lo mismo ocurre cuando vamos más allá de un punto medido por sistemas o metodologías convencionales de medición en campo y empezamos a grabar aquella realidad con sistemas o sensores que graban mucha información, lo que le llamamos captura masiva de datos. Las nubes de puntos que permitan tener una clasificación, bien por intensidad, por color, por tipología, por morfología de esa nube de puntos. Y los modelos 3D, obviamente, y modelos con atributos o los llamados IFC. En función, como digo, hasta donde queramos llegar o qué dato necesitemos, es importante tener en cuenta estas consideraciones para que nos preguntemos muchas veces si realmente es necesario llegar, una vez más pregunto, a modelar o simplemente una correcta interpretación y análisis de una nube de puntos digitalizada en el terreno, pues me aporta suficiente información. En este vídeo estamos viendo bueno, por gentileza de otro de nuestros clientes, como en uno de nuestros software, en este caso de RealWorks, pues se hacen determinados análisis de aquellos elementos digitalizados, determinadas modelizaciones simples y sencillas que se hacen también en este mismo software y herramientas de visualización de secciones, planos, etcétera, ¿no? Pues entonces, recapitulando toda esta batería de información previa que os he dado, si el dato es nuestro recurso más potente, que de hecho es uno de los lemas de Trimble Geospatial a nivel mundial, es importante que analicemos, por tanto, si como tal el dato ya es un entregable final, es decir, es el producto final que necesito, una nube de puntos, por ejemplo, o es el recurso para seguir trabajando y generar información y análisis y toma de decisiones. Es decir, me puede bastar una simple triangulación y una generación de curvas de nivel de un vuelo fotogramétrico realizado con un dron para hacer, por ejemplo, levantamientos topográficos, análisis basados en esas digitalizaciones, esos modelos digitales de terreno. Puede la imagen, como decíamos antes, como tal, permitirme una certificación mensual de obra, ir viendo los avances de obra. Más allá de la imagen, obviamente hablamos de drones profesionales que permiten métrica, es decir, de esas imágenes yo puedo medir y de esas imágenes, de esos datos, más allá de generar ortomosaicos, obviamente puedo generar modelos digitales de terreno y hacer
como vemos, cubicaciones, etcétera. Dicho de otro tipo de aplicación de los drones, esas vistas aéreas como planificación a la obra, la gestión de toda esa información tridimensional en cuanto a cortes, vistas, planos, etcétera, etcétera, ya sea, como bien decimos, de drones de ala fija o drones multicópteros o multirotores. Cuando analizamos, por ejemplo, datos de láser escáner, hablamos de digitalización del entorno, aquella información digitalizada a mí me puede llegar, o sea, como gestor de información BIM, hablando del modelador BIM, si es que es solo al que le llega esta información, pues es muy probable que la información le llegue como dato bruto, es decir, un dato bruto que debemos de entender que ha sido medido de determinada manera con determinadas precisiones propias de, ya veremos, sensor y metodología. Muy importante a tener en cuenta esos dos conceptos en paralelo. Entonces, esa nube de puntos, como vemos en estas diapositivas del software Trimble Business Center, puede ser una nube de puntos visualizada en color RGB, que a partir de algoritmos propios de los software, en este caso de Trimble Business Center, permiten una autoclasificación, es decir, separar, como ya hemos visto en seminarios anteriores que han dado mis compañeros las semanas anteriores, la autoclasificación de esa nube de puntos en, por ejemplo, suelos, postes, vegetación, edificación, catenarias, postes y señales. También podemos, obviamente, extraer de forma semiautomática incluso la parametrización. Es decir, puedo, por ejemplo, parametrizar y digitalizar y ubicar en el plano dónde están ubicados cada uno de esos árboles con su altura, el ancho de copa y ancho de tronco. Lo mismo ocurre con las señales, la extracción automática del suelo, como decíamos, para generar modelos digitales del terreno. Y obviamente la autoclasificación de todos los elementos, en este caso basados en una nube de puntos. En este momento, vuelvo a repetir, hay muchos de nuestros clientes, bien porque ya están trabajando con metodología BIM o bien porque son proveedores de información para empresas o administraciones públicas que trabajan con datos BIM, pues en este punto, por ejemplo, ya podría ser un paso final. En este paso no hemos modelado nada, simplemente analizamos, medimos, dibujamos, generamos entregables CAD, secciones, perfiles transversales, trabajando con las nubes de puntos, digitalizando el entorno. También de otro de nuestros clientes, este análisis, nube de puntos versus modelo, ¿no? Aquí está la delgada línea roja en el mundo de la digitalización del entorno de hasta dónde es necesario llegar, si es que es necesario llegar a estos niveles de detalle, como vemos aquí, donde se ha hecho una modelización, en este caso, proveniente de la nube de puntos medida en campo. En un paso más allá, existe la fusión de ambas cosas. Esto estamos viendo una captura de pantalla. Hago un breve spoiler a mis compañeros que esta semana darán un apasionante webinar sobre esta última novedad de Trimble, donde ya es posible integrar en SketchUp, software de Trimble, como sabéis, sobre todo más en el ámbito de la modelización, en los arquitectos quizás, la posibilidad de integrar las nubes de puntos a los modelos. O sea, puedo modelar y tener la nube de puntos como referencia, con lo cual la capacidad y la rapidez de modelado es bastante grande. Pero ya digo, veremos, esto es un webinar exclusivo y detallado que darán mis compañeros en esta semana. Pues muy bien, pequeña reflexión lo diré, a seguir analizando el dato como recurso más potente. Si ya tenemos claro cuál es nuestro recurso del BIM, es decir, si me quedo en una simple digitalización, analizar una nube de puntos, generar una serie de entregables a partir de esa nube de puntos, o si es realmente necesario dar un pasito más allá y llegar al modelado y ya entrar en materia en el modelado 3D, pues es importante que tengamos en cuenta que
obviamente todos estos datos que estábamos viendo en estos software, en este caso de Trimble, suponemos que en otras ocurrirá lo mismo con otros software del mercado. En Trimble sí es verdad que está todo totalmente integrado en el sentido de que un conjunto de software, según lo que yo quiera obtener, ahora lo veremos desde otra perspectiva, pues son necesarios unos u otros software para avanzar hasta donde yo quiera llegar. Si echamos para atrás, es decir, yo tengo mi recurso BIM, sé que procede y tengo como aliado directo una serie de software que me van a facilitar esa capacidad analítica y toma de decisiones, he de saber también como responsable o gestor o actor en la metodología BIM que esos datos importados o con los que trabajo en los software provienen de haber hecho las cosas de determinada manera en campo y que a su vez esos trabajos de campo han sido hechos con una serie de sensores. Ahora os pido que lo veamos desde esta perspectiva. Bien porque yo necesito medir simplemente puntos, hablamos de información a veces 2D o 3D, pero simple, ¿no? O sea, puntos con códigos en el terreno. Me puede bastar y alcanzar sensores GNSS, ¿no? Conocidos como GPS, coloquialmente. Puede que necesite hacer trabajos de más precisión, con más largo alcance y entrar en otro tipo de trabajo y trabajar con sistemas robóticos, con estaciones totales, que me van a permitir pues, los trabajos que habitualmente hacen los topógrafos, medición de ángulos, distancias, coordenadas, etcétera, etcétera, tanto para levantamientos como replanteos en campo. Puede que necesite dar un paso más allá y entrar en la captura masiva de información y obviamente me tengo que apoyar en los láser escáner. O puede que siguiendo trabajando en la captura masiva de información, pues tenga que hacerlo de forma dinámica. Y por tanto hablamos de sistemas mobile mapping, entre los cuales también entran, aunque no estén aquí, los drones, por definición. Pues entonces, sabiendo que hay un conjunto, un portfolio muy amplio y muy variado en función y adaptable a cada necesidad concreta de proyecto y cliente, en función de, como hablábamos, de qué es lo que se vaya a necesitar aquí, pues hay una familia de productos Trimble que podemos elegir, los cuales deben de seguir una metodología, esto es importantísimo, o sea, es importante, de nada sirve tener tecnología punta a nivel de innovación tecnológica si las metodologías de campo no se conocen o no son correctas. En eso también contáis con nosotros, obviamente con el Terra para asesoraros. Y el paso siguiente, obviamente, es que, como decía, todos esos datos provenientes de X sensores con una metodología concreta se integran en software que finalmente me van a dar ese recurso del BIM. Esto es lo que nosotros entendemos, todo este palabrerío que os he dado, espero no haberos mareado, es lo que entendemos como los flujos de trabajo integrados y continuos de la tecnología geoespacial. En este caso, el proceso campo-oficina. Es decir, en resumen, cuando tengáis en vuestra mano una nube de puntos, una imagen, un mosaico proveniente de un dron o cualquier información que sea susceptible de analizar en 3D, 2D, que tenga posicionamiento geográfico y que encima queramos medir sobre ella, pues no olvidéis nunca, sé que muchos de los que me estáis escuchando os puede sonar redundante lo que estoy diciendo, pero os sorprendería saber que hay muchos gestores de metodología BIM que dan por válido que aquella información, esa nube de puntos que tengo, pues es válida y ya está. No se suelen preguntar ni de dónde vienen, ni por qué, ni para qué. Y es un poco el objetivo de este seminario también hacer este tipo de análisis, compartirlo con vosotros. En este análisis la pregunta es, ¿hasta dónde quiero llegar con mis datos? Hemos visto el flujo de trabajo campo-oficina. Ahora, si mi mismo recurso BIM, que sabemos que se gestiona con determinado software, me puedo quedar ahí, hago mi analítica. Obviamente aquí hay una delgada línea roja que no se ve en este webinar, que es ya todas las plataformas puras y duras de BIM, de todas las plataformas que van más allá de la gestión de la información geoespacial. ¿Okay? Pero quedándonos en esta conjunción, en esta directa correspondencia entre la tecnología geoespacial y las metodologías BIM, podemos dar un paso más, obviamente. Y es que
ya no solo yo o el gestor o el modelador BIM hace sus análisis, sino que además pueda querer compartir esa información. Aquí entran en juego las plataformas cloud, las plataformas en la nube de Trimble, como Trimble Connect, que permiten, por ejemplo, como veíamos que aquel sistema de realidad aumentada, Trimble Sight Vision, aquella información que tengo en campo, pues, en oficina, en mi software, pues a través de la nube fluya y vía aplicación me pueda yo ver y sincronizar toda la información que los gestores BIM están trabajando en oficina y yo visualizarla en campo y contrastarla con la realidad y viceversa, obviamente. Tomar notas, poner tareas y que a través de la nube vuelva esa información a oficina y se hagan las modificaciones, correcciones o documentaciones correspondientes. Obviamente la nube también me permite sincronizar, como hemos visto ya, con SketchUp, con otro software, también Trimble, como Tecla, que ya los usuarios de infraestructuras metálicas y prefabricados de hormigón conoceréis. Y cómo no, su integración en plataformas de terceros, por acuerdos que se permiten las multinacionales como Trimble, como otras casas comerciales conocidas del sector de la ingeniería, del CAD, del GIS, de los sistemas de información geográfica, como puede ser Bentley, Autodesk y demás. Tenemos muchos clientes de, oye, yo es que normalmente por lo que sea, pues porque su extensión, por lo que fuera, trabajan con Revit, por mencionar uno de los software más conocidos o más demandados aquí en España, pues obviamente todos nuestros datos son totalmente integrables con esta plataforma que mencionaba anteriormente. Este es el flujo de trabajo inverso. Habíamos visto campo-oficina, pues ahora vemos oficina-campo, ¿no? Es decir, cómo yo esa información también la puedo llevar incluso de forma integrada y continua a lo que llamamos la interoperabilidad de los sistemas Trimble. Ahora bien, ya por ir terminando, no os quiero robar mucho tiempo, que sobre todo porque habéis vuelto hoy muchos al trabajo, comentaros bueno, más que comentaros, compartir la reflexión de que la digitalización del entorno conlleva muchas veces, a veces no hemos visto, puede que baste un par de puntos con coordenadas, pero si hablamos de digitalización y lo fusionamos con el concepto de captura masiva de datos, analizar que obviamente hay dos mundos muy diferenciados, con algunos puntos en común y otros no tan en común. Los sistemas estáticos, es decir, cuando yo tengo, por la envergadura, lo extenso o la dimensión del proyecto, de la zona en la que yo voy a trabajar, puedo utilizar sistemas estáticos o me voy a embarcar en proyectos de largos recorridos, normalmente obras lineales, vías de ferrocarril, ciudades enteras, donde necesite la aplicación de sistemas dinámicos. Básicamente, entender, por tanto, que la captura masiva entiende de sistemas estáticos y de sistemas dinámicos que, a su vez, pueden ser complementarios, unos y otros. O sea, dicho esto, por mencionarlos, para que sepáis que en Trimble, a día de hoy, los sistemas estáticos que aportan valor a la arquitectura, a la ingeniería, a los gestores de servicios y a la construcción, obviamente, como no, pues son los sistemas láser escáner, de los cuales, por mencionaros muy rápidamente, tenemos el Trimble X7, Trimble TX8, Trimble TX6 y la estación total y láser escáner con cámaras fotogramétricas, son 3 equipos en uno, que le llamamos Trimble SX10. Cuando hablemos de láser escáner, aunque ya la semana pasada se han dado seminarios al respecto y en esta semana vienen 2 seminarios más, justamente uno sobre X7 y el otro sobre SX10, donde se va a entrar en detalle sobre las características y capacidades de cada uno, es importante que sepamos que obviamente cada sensor tiene sus propias características técnicas por ficha técnica, entre las cuales se suelen destacar y a tener en consideración en cualquier sistema láser escáner del mercado, tanto la precisión propia del láser escáner, es decir, normalmente hablamos de precisiones milimétricas, que siempre están supeditadas a los alcances. Tenemos sistemas que van desde los 80 metros hasta los 600 metros, en el caso de Trimble. Tenemos sistemas que permiten trabajar desde
26.000 puntos por segundo hasta 2 millones de puntos por segundo. Entonces, bueno, pues esto también hace que diferenciemos cosas como, o tengamos en cuenta, perdón, cosas como tanto precisiones, alcances y, además está decir, bueno, la rapidez y la velocidad con la que trabajan todos los sistemas Trimble, que la damos por hecho, pero sobre todo invitaros a reflexionar sobre la cantidad de datos que se empiezan a generar con estos sensores, ¿eh? Y preguntaros siempre en función del trabajo y la metodología BIM que vayamos a emplear, si siempre es condición necesaria trabajar con muchos millones de puntos o me basta, como decíamos, una imagen en la cual pueda medir o la mezcla de ambas cosas como permiten los sistemas Trimble. En los sistemas dinámicos, los sistemas mobile mapping, están pensados para la captura masiva de información en entornos de grandes extensiones. Ya lo hemos mencionado, carreteras, ferrocarriles. En esta línea, Trimble dispone a día de hoy de 3 sistemas en exterior y uno de interior que no está mencionado aquí, pero que también existe, que es el Teams, es un carro con el que hacemos unos 23.000 metros cuadrados al día, pero si nos centramos en exterior, disponemos de 3 sistemas, el Trimble MX9, la alta gama en cuanto a precisiones, rendimientos, láser escáner, cámaras, 360 cámaras frontales, cámara trasera para inspección del pavimento, el MX7 solo imagen 360 para aquellos que se centren en los inventarios de activos, por ejemplo, con mediciones sencillas, entornos GIS, Sistema de Información Geográfica, y el MX9 ya es para generar modelos digitales de terrenos de altísima precisión, como podemos ver ahí, tanto en superficie como en túneles, etcétera, etcétera. No hay limitación alguna. Obviamente entran por definición también los drones, que aparecen ahí arriba ahora en la imagen, tanto de ala fija, los del AirTech, o los drones profesionales también, siempre para finalidades de altas precisiones de la casa de microdrones, de la que también somos distribuidores en España. Pues hasta aquí un poco la reflexión general los contenidos de este seminario. Invitaros sí como sugerencias a que contactéis con nosotros si queréis poner en marcha todo el tema del uso de las licencias temporales de Trimble Business Center y Trimble RealWorks, de que nos visitéis en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, obviamente, y en LinkedIn, que estamos bastante activos, y que nos escribáis por correo, que nos llaméis, obviamente, para cualquier duda, sugerencia y demás. Tras finalizar el seminario, recibiréis una encuesta, aparecerá ahí en pantalla, incluso si no os da tiempo hoy, os llegará también mañana, una encuesta para que bueno, valoréis un poco tanto el seminario como nos planteéis algunas inquietudes generales que os planteamos en él. Antes de despedirme, y dado que estamos en riguroso directo, siendo las 11:42, voy a intentar, a ver, estoy aquí, a ver si logro visualizar las preguntas. Disculpadme que esto son de las cosas que hacemos normalmente entre dos y ahora no se puede hacer entre dos. Así que aquí gestionando la información, voy a revisar si hay alguna consulta vuestra. Bueno, de momento no. Os invito, el seminario termina aquí, queda la diapositiva de despedirme y daros las gracias. Pero antes que eso sí es verdad, aunque repito que me podéis enviar las consultas por privado, por correo o llamarme los que tengáis mi contacto, os invito a que si queréis hacer alguna pregunta en directo y que la conteste en directo, pues siempre y cuando esté en mi capacidad por contestarla, obviamente. Si no lo hago ahora, se hará a posteriori con ayuda de alguno de mis compañeros. Me llega aquí una pregunta. Me dice, ¿se puede gestionar la información de los drones con los escáneres terrestres conjuntamente? Pues sí, efectivamente, sí, buen punto. Bueno, tendemos a darlo por hecho como técnicos también y es un error en este caso por mi parte no haberlo especificado. Obviamente todas las tecnologías, cuando hablamos de ese flujo integrado y continuo
podemos obviamente tener un proyecto en el cual tengamos datos de un láser escáner terrestre, un láser escáner convencional, el X7, por ejemplo, el último y disruptivo, la última disrupción innovadora de Trimble fue el X7, presentada el año pasado, y yo puedo tener datos del X7 y perfectamente integrarlos con datos de drones o mobile mapping, es decir, yo puedo tener, de hecho tenemos software que permiten, todos nuestros software permiten esa integración de toda esa información y esa analítica conjunta de vista aérea, terrestre, estática o dinámica. O sea que sí, esa es la respuesta. A ver, me ponen aquí, disculpadme que se me había ido el orden y no me lo quiero saltar. Me ponen, según te he entendido, el software es independiente del equipo Trimble. Es decir, ¿puedo emplear datos de otros equipos que no sean Trimble? Sí, efectivamente. Obviamente hablamos de Trimble, he hablado de la integración con software de terceros. Y sí, sí. Obviamente que sí. O sea, podemos, obviamente, dado que una cosa es el sensor, y me vais a disculpar la expresión, como le llamo yo cariñosamente, el cacharro. O sea, una cosa es el cacharro en campo que graba datos, me da igual cómo, con quién, o sea, según su ficha técnica y con esas metodologías, pero sí hay un sensor, Trimble o no Trimble, que guarda datos y nuestro software permiten la integración de datos Trimble o no Trimble, su explotación, su análisis y su toma de decisiones y obviamente su integración, ya digo, con tanto software Trimble como software no Trimble en esa interconexión o esa interoperabilidad. Vamos a ver. A ver, me ponen aquí. Qué buena pregunta. Vale, las preguntas, como sé que no las veis vosotras y por respeto, obviamente, no doy el nombre por mantener la confidencialidad, ¿vale? Bueno, te menciono también solo por el nombre, Iván, para que sepas que te respondo a ti sin dar tu apellido, pero me gusta la reflexión. Dice, respecto a la veracidad de la información de los datos recopilados, bien ahí, va bien enfocado, pregunta. ¿A quién le corresponde la veracidad de los datos obtenidos? ¿Al modelador BIM, al jefe BIM, etcétera? Pues la verdad que es muy buena pregunta, Iván. O sea, con mi respuesta espero no herir susceptibilidades. Yo creo que es un poco de todos, es hacia arriba. Por eso invitaba y quizás algunos que estéis trabajando ya en BIM a partir de esto o me vais a querer o me vais a odiar. Pero bueno, la realidad y la verdad por delante. La respuesta iba un poco enfocado a lo que planteé en el inicio sobre la mitad del seminario, Iván, y es justamente conocer que esa información proviene de una fuente, que en este caso es un conjunto o uno o varios sensores que han grabado información, que ha habido un operario, la intervención de un humano, o sea, no van los láser escáner caminando sobre sus trípodes solos, hay un operario que hace sus cosas de determinada manera, pues eso también es importante tenerlo en cuenta, la metodología, y por tanto, la veracidad de esa información debe ser entendida, a mi entender, por los estratos superiores, en este caso, de los proyectos de una metodología BIM. Es decir, creo que estimo que recae sobre los cargos de mayor responsabilidad el saber de dónde viene esa fuente de información y, en todo caso, si no lo sabe, tener las herramientas de tener una trazabilidad, importante este concepto, la trazabilidad de saber cuándo se cogió esa información, de qué manera se trató en campo, con qué sensor, venga, suministreme usted aquí la ficha técnica porque quiero saber cómo se ha hecho esto, para no caer en lo que suele ocurrir, ¿no? En esta especie de tendencia en la que vale todo. Cuidado con el vale todo. Aquí uno de los ejemplos más claros ha sido
y si me está oyendo algún fabricante de drones no profesionales, espero que no me odien también por ellos. Es decir, el intrusismo, la invasión en el mundo dron de que cualquier cosa que vuela y da un dato y graba un dato vale para analizarse. Sí, sí, vuelvo a repetir, según qué, o sea, tendremos que ir para atrás y hacernos las preguntas de qué precisiones busco, para qué entregable o qué intervención va a tener esa información en el proyecto BIM. ¿Es simplemente visual? Pues sí, pues si el mismo dron que vale para grabar la boda de mi hija, pues podrá valer para hacer un vídeo informativo de cómo está la obra, pero si ya quiero empezar a modelar, mucho cuidado, por favor. Así que no sé, espero haber respondido a esa pregunta. Iván, si no, seguimos el debate en privado. Me preguntan si tenemos sectores o departamentos especializados en drones. Sí, si la pregunta es hacia Olterra, Gabriel, sí, tenemos drones, o sea, tenemos drones, tenemos departamentos técnicos. Bueno, tenemos piloto de dron, mi compañero Alejandro, nuestro piloto de dron, y es, digamos, mi homólogo, como yo en los temas de mobile mapping terrestre, Alejandro es nuestro especialista en temas drones para meterse en las entrañas de planificaciones, temas técnicos, pruebas, etcétera, etcétera. Oh, a ver, me ha llegado aquí un comentario, pero no veo y quién fue el técnico. Bueno, hay algunas preguntas que me quedan aquí un poco, no sé si me perdí el hilo de la respuesta anterior. A ver si, bueno, hay una que aquí que no puedo contestar porque no entiendo, a ver, o no veo toda la pregunta. Me preguntan si existe producto Trimble que se pueda embarcar con un dron multirotor. No, bueno, si la pregunta es si de los, no sé a qué producto Trimble se embarca, o sea, nuestros drones, a Trimble hace cuestión de 3 años o más, quizás. Bueno, como multinacional que es, se permite llegar a acuerdos de fabricación. 80 empresas están dentro del grupo Trimble, entre ellos la líder en temas de, de placas Planix. Y entonces, a día de hoy, como producto Trimble, entendiendo y así lo es, de que Applanix es casa del grupo Trimble, pues los sensores, las placas de inerciales que embarcan los drones de Delair Tech y microdrones son placas Trimble. O sea que si con eso respondo a la pregunta. Vamos a ver. Bueno, creo que nada más, o por lo menos no me llega ninguna pregunta más. Bueno, yo por mi parte repito, con todavía más de 70 personas conectadas, cosa que agradezco incluso para el tiempo de preguntas, daros las gracias. Recordaros que estamos aquí como hace más de 10 años en España atendiendo a las empresas y sectores vinculados directa o indirectamente a nuestra industria, la industria geoespacial. Y obviamente, como nos seguimos atendiendo y cuidando y quizás más que nunca dando apoyo más desde la parte humana, que es a lo que nos ha llevado también esta crisis, a nuestros clientes, a escucharos, a hablar de cómo están, de si ya no aguanto, no sé qué hacer con los chiquillos o no sé por dónde voy a tirar mi negocio o mis empresas y demás. Por escucharos, por estar a vuestro lado. Hoy ha sido uno de esos días, en los que podemos de alguna forma estar a vuestro lado. Reiterar mi agradecimiento a todos los que nos seguís desde España, desde cualquier otro país de habla hispana en América Latina y los que habláis español, pero que estáis en cualquier otro país que no se hable español. Gracias, a vuestra disposición, y os invito a seguir también los seminarios de esta semana, que son muy interesantes. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.